Terrence Granchester. La historia definitiva. Escrito por Genesis TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de la autora. Capítulo 32. Al mismo tiempo que azotaba la puerta de su auto para salir corriendo, Terry soltó una palabrota al ver que ya había pasado tiempo de buscar a Candy en la estación. Las sábanas se habían pegado a su cuerpo mientras recuperaba algo de paz en el sofá, dándole un gran susto cuando vio la hora en el reloj de su sala. Sosteniendo con fuerza el gorro sobre su cabeza, corrió al encuentro con su pecosa, quien de seguro ya estaba esperándolo, sentada en alguna esquina de la parada. No quería imaginar el regaño que le daría por haberse atrasado, pero decidió que se lo merecía. Para su gran sorpresa, Candy no estaba en ninguno de los bancos de madera que ocupaban las otras damas. A pesar de que la llamó por su nombre varias veces, no recibió un grito de respuesta. ¿Se había equivocado de hora? Eso era imposible. Después de todo, había estado planeando la reunión durante muchos meses como para arruinarla. Quiso preguntar a algunos pasajeros si había visto a una mona con pecas, pero eso no fue necesario al verla de espaldas, encarando a un hombre de aspecto similar a un jabalí. El tipo le puso una cara terrible a Candy al verla helada frente a él, como si no hubiera sido su intención llamarlo. Terry se aguantó la carcajada y corrió a su rescate, pues aquel hombre no parecía causarle tanta gracia como a él. Justo al llegar a su lado, la tomó de la muñeca y la arrastró fuera de allí, escabulléndose entre la multitud mientras ella, sin reconocerlo, lo amenazaba. «Oiga, no soy una niña, no puede raptarme», protestó Candy, a lo que trataba de detener el paso apurado de sus pies. «¡Suélteme o lo muerdo!». Su amenaza, la cual se suponía que lo intimidara, terminó por romper el silencio de Terry al comenzar a reír. «Siempre serás la misma», comentó cautivo, con una sonrisa en sus labios escondidos debajo de su bufanda roja. Detuvo su correteo y se dio la vuelta para encarar a una Candy estupefacta. Pues, ¿cómo no iba a reconocer aquella voz que le inquietaba tanto? «¡Terry!», la muchacha lo nombró, llevándose ambas manos a la boca al presenciar cómo su amado se destapó el rostro, mostrándole cómo sus perlados dientes formaban una sonrisa que reflejaba la felicidad. Que su presencia le causaba. Candy estiró su mano para atraerla a su cuerpo y poder sentirla más cerca, oler el perfume en sus rizos rebeldes y besar cada una de sus pecas. Pero al ver las lágrimas de felicidad que derramaban los ojos verdes de Candy, bajó la mano, recordando el sufrimiento de otra. «Quiero abrazarla, pero si lo hago, me temo que nunca podré dejarla ir». Se limitó a sonreírle forzadamente. «Bienvenida». «Gracias, Terry. No sabes lo mucho que me alegra estar aquí al fin». Sin dejar de sonreír, se secó las lágrimas con la punta de sus dedos. «A mí también. Estaba ansioso porque llegaras». Hundió las manos en sus bolsillos para secarse el sudor disimuladamente. «¡Mocoso!», exclamó Candy, golpeando el hombro de Terry con su maleta de viaje. «Si estabas tan ansioso, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Ves la vergüenza que me hiciste pasar?». Levantó el brazo con la intención de golpearlo de nuevo, pero Terry lo vio venir. Se apresuró a quitarle la maleta para cargarla a él. «¿Qué hacías con ese tipo de todos modos?». Comenzaron a andar uno al lado del otro. «Lo confundí contigo». «Eso es una broma de mal gusto», murmuró al recordar la cara horrible de aquel tipo. «¿Acaso ha pasado tanto tiempo que has olvidado mi rostro?». «Te juro que se ven iguales», intentó justificarse. «Me ofende muchísimo». Hizo una mueca al retorcer su boca y fruncir las cejas, una clara señal de que no se sentía halagado por semejante comparación. Candy se echó a reír cuando vio que no se lo había tomado a broma. «Eres una mona traviesa», sentenció, dándose cuenta de que solo le estaba tomando el pelo. Le propinó un golpecito en la nariz, pretendiendo seguir enojado.
La rubia siguió carcajeándose y avanzó un poco su paso, corriendo con pequeños saltos hacia la banqueta. Terry sonrió al verla tan feliz. Era lo único que quería ver en ella. No tuvo que correr para alcanzarla, pues sus piernas largas le hacían el favor. En silencio, tomó a Candy de los hombros y la movió al lado seguro de la acera, tomando su lugar anterior. Para que se te quite el mal genio, admito que solo se les parece de espaldas. Se volteó a mirarlo de nuevo, como si todavía creyera que era un sueño. Además, ¿qué iba a saber yo que estabas disfrazado? Lo siento, debí aclararlo en la carta. Empiezan a reconocerme. Si no me tapo la cara, estaré rodeado por todo tipo de gente y sus molestas cámaras. No me gustaría que pase ahora que estás aquí. Entonces ya eres muy famoso. ¡Qué maravilloso! Algo así. ¿Te gustaría comer algo antes de ir a tu hotel? Cambió el tema al pasar por un pub. No, estoy bien. ¿Segura? Qué mal. Escuché que sirven un exquisito pastel de chocolate. Alzó los hombros. Ah, ¿sí? Pensándolo mejor, creo que sí tengo mucha hambre. Candy se apresuró al entrar a un pequeño restaurante. Ya me extrañaba que no eras la misma glotona. La siguió dentro del restaurante mayormente vacío, justo como Terrence había deseado. Encontró a Candy ya sentada cerca de una ventana, leyendo la sección de postres del gran menú. Terry negó la cabeza, diciéndole adiós a su billetera. Pues si Candy no había cambiado, eso significaba que pediría de todo lo que contuviera chocolate. ¿Qué te apetece? Todavía no lo sé. Todo se ve muy bien. Se agarró el mentón, pareciendo que estaba por enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Pide lo que quieras. ¿Qué pedirás tú? Levantó la vista del menú para mirarlo a él, quien ya le estaba observando. Terry bajó la mirada como reacción inmediata y se concentró en sus manos. Realmente no tengo hambre, confesó en voz baja. A medida que los días pasaban, perdía su apetito sin comprender la razón. Comí antes de venir. Mintió con tal de no preocuparla. Pero me moriría de pena comer sola. Tienes razón, debería acompañarte. En ese caso creo que solo pediré un café y unas galletas. ¿Galletas? La rubia comenzó a reír, gesto que Terrence no comprendió. Creo que has pasado mucho tiempo aquí. ¿Por qué lo dices? Solías decirle biscuits en Inglaterra. Ahora que me doy cuenta, tu acento ya se parece más al neoyorquino. ¿Te parece? Confundí a Candy con el cambio en su pronunciación. Ahora hablaba justo como ella recordaba. Terrence rió con fuerzas ante la mueca que la rubia había hecho, logrando que sus pecas se movieran curiosamente sobre su nariz, gesto que Terry nunca había podido resistir. ¿Cómo hiciste eso? No te lo puedo explicar precisamente, solo lo hago. Basta con escuchar a alguien más hablar para poder imitarlo. ¡Eso es impresionante!, exclamó Candy, estando más que divertida, y Terry sonrió ante lo fácil que era hacerla sonreír. ¿Sabes hacer más? Terry entretuvo a Candy con sus diferentes voces mientras ambos comían de lo que habían ordenado. La rubia rió escandalosamente ante los gestos que Terry hacía cuando cambiaba de acento para adecuarlo al personaje. Los favoritos de Candy fueron el cocinero francés y el vaquero del sur. Con respecto a la comida, Candy terminó por comerse las galletas de Terry, pues le habían parecido tan apetitosas que no pudo evitar pedir una. Y Terry, tras ver los ojos brillantes de su pecosa, acabó por regalárselas a pesar de que ya se hubiera devorado una gran rebanada de pastel de chocolate. Honestamente, pensé que el tiempo en Nueva York te había cambiado, pero ya veo que no. Aunque... Candy descansó su quijada sobre sus manos, analizando bien la apariencia de Terry. Seguía siendo Terry, aunque le parecía que su físico había madurado. ¿Aunque qué? Estás más varonil y creo que estás más alto. Puede ser, a pesar de que solo ha pasado un año. En cambio tú... ¿Yo qué? Preguntó de manera extraña, ya que tenía el popote entre sus dientes, jugando con él y con su vaso de leche. Bueno, tú no... Buscó las palabras correctas para no hacerla enfadar,
pues si se fijaba bien, su pecosa no había crecido mucho, pero su respuesta fue interrumpida una vez Candy le salpicó en el rostro con su bebida. Vamos, Candy. Lo siento, no fue mi intención. Candy se apresuró a sacar un pañuelo de su bolsillo, mismo que le pasó para que se limpiara. Uf, aunque tienes más pecas, no has cambiado en nada. No te imagino como una futura enfermera. Bromeó el joven sonriente. Futura no, diplomada. Es cierto, ya eres enfermera. Felicitaciones, enfermera pecosa. Le lanzó un guiño, haciendo referencia a su firma en las cartas. Gracias, Terry. Yo también quiero felicitarte por hacer el personaje de Romeo. Gracias. Se sonrió por escasos segundos y luego bajó la cabeza hacia su taza de café. Se vio incapaz de seguir forzando su sonrisa al recordar todos los tristes acontecimientos. Si solo se hubiera ganado el papel de Romeo, no hubiera estado parado en el escenario para que Susana lo salvara. Lo que alguna vez creyó que sería un sueño hecho realidad se convirtió en su mayor arrepentimiento. Algo le pasa a Terry, pensó Candy al ver cómo nuevamente su alma parecía que se había ido volando. A pesar de que le sonreía, a veces sus ojos mostraban dolor y eso la preocupaba grandemente. Deben ser los nervios. Después de todo, es su primer protagónico. Candy se convenció a sí misma y volvió a hablar. ¿Cómo está tu café? Pues la verdad, sabría mejor con la leche de mi vaca. Volvió a responder con la voz de vaquero. ¿Tienes una vaca? Candy agrandó los ojos con sorpresa. Por supuesto que no. Soltó una carcajada al unísono con ella. Terry se puso la mano en la frente y Candy en el abdomen ante el ataque de risa, cual se fue tranquilizando a los pocos segundos, pero ellos mantuvieron sus sonrisas. Candy tomó la iniciativa en el diálogo de nuevo, esta vez algo apenada. Deseaba mucho verte. Yo también, admitió sin mirar a los ojos. Soñaba contigo, con volverte a ver y no separarnos más, pero estoy muy feliz. Solo que... ¿ocurre algo? Este sitio... yo esperaba un encuentro más romántico. Parecía penarse al decirlo en voz alta. Terry miró hacia atrás, donde unos pocos clientes se reían sonoramente. Había sido desconsiderado con ella. Solo había pensado en un lugar donde nadie se le acercaría para un autógrafo, en vez de pensar un lugar adecuado para una señorita. Tienes razón. El ambiente no se presenta a eso. ¿Por qué no me llevas a tu apartamento? ¿A mi apartamento?, repitió, incrédulo ante la idea tan atrevida. La noche estaba por llegar y a pesar de que él también había considerado invitarla, también sabía que ya no eran unos chiquillos escabulléndose en las habitaciones del St. Paul por las noches. Ahora ella era una mujer y él era un hombre. Quiero saber cómo vives. ¿Qué chica eres? Está bien, te mostraré mi apartamento y después te llevaré a tu hotel. Se puso de pie y se adelantó a sostener la maleta de Candy. ¿Llevarás mi equipaje de nuevo? Claro, no puedo permitir que una dama lo cargue. ¡Por fin aceptas que soy una dama!, celebró la pecosa, pues después de todos los apodos poco halagadores y burlas hacia sus gestos y acciones, Terrence por fin la había tratado como a una señorita. Candy corrió a su lado y se preparó para una larga caminata, pero se sorprendió al ver cómo Terry colocó su maleta en el baúl de un automóvil rojo. No había chofer en la parte del volante. ¿Este auto es tuyo? Sí. Anda, súbete. La siguió con la mirada y la vio subir al asiento del pasajero, como si tuviera miedo de romperlo tan pronto se sentara. ¿Te gusta? ¡Wow! Está fenomenal. Miró atentamente lo nuevo y lo bien cuidado que estaba. Se veía mucho mejor comparado a los que su primo Steve fabricaba. ¿Y funciona? ¡Claro que funciona! A Steve le encantaría verlo. Cierto, respondió Terry a la vez que se subía a su coche y lo encendía para comenzar a manejar. Por cierto, te manda saludos. Me lo encontré en la estación antes de venir. Gracias. ¿Y cómo están ellos?
El inventor, el elegante, la tímida y... la gordita. Preguntó por los amigos de Candy, con los cuales llegó a pasar un tiempo divertido en la villa de Escocia. Era lo más cercano a un grupo de amigos que había tenido. Steer, Archie, Annie, Patty, corrigió con voz retante. Pero si eso dije. Debes llamarlos por sus nombres, Terry. Está bien, señorita Pecosa. ¡Terry! Rodó los ojos hacia el cielo, pareciendo que le rogaba al mismo Dios por más paciencia. Terrence soltó una risa limpia. Eso era lo que Candy provocaba en él y reconoció que su corazón se hacía ligero siempre que estaba con ella. Le alegraba saber que todo era como antes, como él todavía la embromaba y ella se enojaba, como su nariz chata se arrugaba con muecas chistosas, como los rizos de ella volaban en dirección del viento, y como sus ojos grandes se iluminaban cada vez que se emocionaba por lo más mínimo. El alma tan pura de su Candy seguía siendo la misma, pero ahora la amaba más. ¿Y por las noches se encienden las luces de neón aquí?, gritó Candy, pues no parecía escucharse a sí misma con todo el ruido que habitaba en la calle. Terry sonrió de lado al ver admirar la ciudad de Nueva York con la boca abierta como si fuese lo más extraordinario que había visto a su corta edad. Así es. Te recomiendo cerrar la boca. No vaya a ser que te meta una mosca. Tú y tus comentarios. Se quejó la chica sin voltearse a ver a él, que ya estaba muy ocupado viendo a las personas, especialmente mujeres, pasear por la ciudad con vestidos extravagantes. Oh, mira, Terry. Mira qué escote tienen. Señaló una mujer que llevaba el cuello de la camisa bastante bajo, casi mostrando sus senos. ¡Mírala! ¡Y hay más! Estaba realmente impresionada con la moda de Nueva York. A ella siempre le habían enseñado a vestir moderadamente y esa idea se había reforzado más en el St. Paul, donde la falda debía llevarla mucho más abajo de sus rodillas. Pero ahora que veía a las otras mujeres, se preguntó cómo le luciría un vestido de esos. Aunque pensándolo bien, no tengo mucho que presumir como ellas. Pensó en voz alta, creyendo que lo había pensado. Pero al escuchar la fuerte risa de Terry a sus espaldas, se sonrojó ferozmente. ¿Acaso dije eso en voz alta? ¡Qué indiscreta soy! Se dio golpecitos en la cabeza, aumentando las risas del actor. Ay, Candy, es un milagro que seas enfermera. Un milagro. Esa palabra la hundió tan profundo en sus pensamientos que no escuchó cómo Candy solo había comenzado a retarlo por milésima vez. Solo un milagro puede hacer que mi hija se recupere de esto. Las palabras de la señora Marlowe regresaron a él aún con la misma crueldad de cuando las escuchó por primera vez. Solo un milagro logrará que no tenga que pasar su vida en una silla de ruedas. Terrence, no abandone a mi hija. Ella lo ama. Tiene que permanecer a su lado toda la vida. ¡Toda la vida! ¿Por qué no pude decirle que lo siento, si yo amo a alguien más? ¡Terry! Candy lo llamó tras haber sido ignorada por unos minutos. Terrence jadeó como si su alma hubiera regresado a su cuerpo. Sudaba a pesar del frío infernal chocaba en su rostro. Sus manos estaban aferrando al volante y sus ojos estaban perdidos. Estaba desubicado. ¿Qué te pasa, Terry? No, nada. Ya hemos llegado. Justo como Terrence había asegurado, habían llegado a los apartamentos en poco tiempo. Candy subió los escalones de dos en dos hacia los apartamentos del segundo piso, donde se encontraba el hogar de Terry. Él iba detrás de ella, velando que no se cayera por lo rápido que se saltaba los escalones. Faltando 2 puertas para la de Terry, él entregó las llaves a la pecosa para que tuviera la oportunidad de abrirla. Claro que ella dichosa aceptó, sintiéndose nerviosa al momento de insertar la llave. ¿Este es tu apartamento?, exclamó Candy al entrar, estando tan absorta que dejó la llave pegada al cerrojo. Terry se percató de su descuido y volvió a preguntarse cómo es que su pecosa atolondrada era una enfermera. ¡Qué limpio está! Pues claro. ¿Acaso creías que vivía en una pocilga? La señora de la limpieza viene 3 veces a la semana.
Tiene señora de limpieza. En casa, Albert es quien limpia. Uy, se tapó la boca al saber lo que se le había escapado. Candy, ¿cómo dejas que Albert lo haga? La miró con ojos agrandados. Después de todo, se suponía que Albert era el paciente. Pues, es que... Ya es tarde. Se burló de su tartamudez. No, es que sí intento, pero Albert es muy rápido en todo. De veras. No te justifiques, que ya te pillé. Le lanzó un guiño y la siguió mirando. La siguió con la mirada cuando ella le dio vuelta a la sala. ¿Quieres té? Caminó hacia los gabinetes blancos de la cocina, de donde sacó un juego de té blanco, pintado con flores azul zafiro. Sí, por favor. Asintió con la cabeza para luego seguir observando las diferentes cosas que Terry guardaba en su sala. Ahí se encontró con un mueble de una persona al lado de una lámpara y un estante de libros. Entre ellos distinguió varias obras de Shakespeare. Supo que ese era el lugar donde el castaño se sentaba a leer y tomar el té. ¿A qué dirige esta puerta? A mi habitación, respondió tras haber mirado a sus espaldas. ¿Puedo verla? Adelante. Es mucho más pequeña la que tenías en el colegio, la escuchó decir desde lejos. Naturalmente, el duque pagaba por el dormitorio más grande del edificio de los chicos. Quería que tuviera la mejor habitación. Supongo que Edward ha de estar habitándole en estos momentos. Terry pensó en voz alta, sin temor a que Candy lo escuchara. Sin embargo, hubo silencio de parte de ella, lo cual no era una respuesta común. Terry miró con el rabillo del ojo hacia la puerta de su recámara, intentando distinguir la silueta de Candy y de este modo saber qué tanto hacía que la tenía tan callada. Todavía tienes mi armónica, señaló Candy al instrumento que posaba sobre la mesa de noche al lado de la cama. Su pecho sintió un agradable calor al saber que la guardaba. Y no solo eso, sino que también la usaba. Pues me la diste tú. No la perdería nunca, confesó, sonriendo sin siquiera darse cuenta. Su sonrisa se convirtió en un hueco, ya que al escuchar la corta melodía proveniente de su armónica, quedó sorprendido. Hace mucho no tocaba. Debería comprarme una de repuesto, comentó Candy a la vez que salía de la habitación, solo para ver la sonrisa de suficiencia que Terry usaba. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta de que me acabas de dar un beso indirectamente? Comenzó a reír igual de travieso que antes. Candy restauraba su alma, ya que sentía y sabía que era con ella con quien podía ser totalmente él mismo. ¡Terry! Se tapó el rostro que le ardía de pena. Debí suponer que dirías algo así. Eres un atrevido. Puso sus manos en sus caderas, haciendo parecer enojada, y caminó con la nariz elevada hacia el otro lado de la sala, donde Terrence había colgado el anuncio de Romeo y Julieta. En esa foto no se te parece en nada, dijo Candy acercando su rostro al afiche donde Terry junto a la actriz de Julieta se abrazaban. No es una foto, es un dibujo, aclaró, sabiendo perfectamente de lo que la pecosa estaba hablando. Colocó las tazas y la tetera en una bandeja de metal para que cuando tuviese que mover todo a la mesa. Es increíble. Aún creo que te prefiero en fotografía. Pero... La voz de Candy se apagó al tiempo que enfocó la vista a los nombres de quienes interpretarían dichos papeles. ¿Pero qué? Yo pensaba que era Susana Marlowe quien hacía el papel de Julieta. Pero... veo que es Karen. Candy no estaba al tanto de lo sucedido, a pesar de que era algo que estaba en las voces de Nueva York. La mención del nombre tuvo un gran impacto en el quehacer de Terry, tanto que su mano se había quedado atrapada en el aire, apuntando a la olla que contenía té sobre la estufa. Karen debe estar contenta. La conocí en Florida. En fin, me siento aliviada. Si hubiera sido Susana, me hubiera muerto de los celos. Rió la pecosa, sin saber el peso que esas palabras ponían en los hombros de su amado. No, todavía no puedo decirle lo de Susana. Pensó a la vez que vertía la bebida de su respectiva taza,
para luego colocarlas en la mesa. Candy, el té está listo. Levantó la mirada hacia ella, quien se volteó enseguida como si hubiera sido atrapada haciendo una travesura. Terry no tardó en divisar el marcador que Candy tenía en la mano y eso solo lo introdujo a ver el póster de la obra, el cual tenía el nombre de Karen tachado y el nombre Candice White escrito debajo. Si es simplemente para un anuncio, puedo hacer de Julieta yo misma, se justificó. ¿Crees que si dibujo mi rostro se verá mejor? ¿Tú? ¡Qué graciosa eres, Candy! Se carcajeó con su ocurrencia, a lo cual la pecosa no le pareció igual de chistosa. Terry, ¿cómo te atreves a reírte? Se apresuró a él con la intención de empujarlo. ¡Cuidado!, advirtió al tiempo que Candy se tropezó con la pata de la mesa y el peso repentino de ella sobre él hizo que ambos cayeran al suelo. Tenía el rostro de Candy hundido en su pecho y su cuerpo recargado en el suyo. Situación parecida a la vivida una tarde en primavera, en lo profundo del bosque, donde los narcisos decoraban el césped. Él había estado disfrutando su aroma acostado en el suelo. De casualidad, una monita había tropezado con él. Ese había sido uno de sus muchos encuentros en aquel colegio, dando paso a recuerdos muy queridos para él. Pensar que todo eso podía acabar tan pronto la verdad sobre Susana llegar a oídos de Candy era una de las mayores pesadillas que el joven podía pensar. ¿Terry? Candy lo encontró perdido en sus pensamientos de nuevo, mirando a lo lejos, pero sin ver nada realmente. Terry, ya dime qué te pasa. ¿Por qué pones esa cara? Se quitó de encima de él. Terry la miró a los ojos solo para volverlos a bajar a donde el piso estaba completamente mojado. El té se derramó, señaló Terry como si esa fuera su mayor preocupación. Lo prepararé de nuevo, declaró Candy al tiempo que acomodaba las tazas y los utensilios sucios de vuelta a la bandeja plateada. Deja, Candy, lo haré yo. Tú eres mi invitada. Retiró de las manos de Candy la bandeja y la llevó al fregadero. Ahí comenzó a lavarlos y Candy no tardó en pararse a su lado y ayudarlo. Parados frente a la ventana de la cocina, ambos disfrutaban de la cercanía del otro mientras tenían sus manos hundidas en el agua llena de espuma. Sin quitar la mirada de los trastes, Terry suspiraba a menudo, sintiéndose en paz con tan solo sentir la presencia de ella a su lado. Ella permanecía también callada, pero igual de sonriente. Al rato Terrence decidió levantar la mirada a ella, puesto que no veía sus manos blancas dentro del agua, y se quedó sorprendido al verla con un bigote de espuma. Dicho bigote blanco lo hacía recordar a una persona. Candy, ¡qué susto! Pensé que tenía al mismísimo duque de Granchester enfrente mío. Terrence G. Granchester, más respeto, respondió Candy, haciendo su mayor esfuerzo para imitar la voz de un viejo. Terrence la salpicó de agua y soltó una pequeña risa al escuchar cómo la muchacha había jadeado. Vas a ver, amenazó la pecosa, salpicando de vuelta con tanta fuerza que Terry pensó que le había caído un tsunami encima. ¿A dónde crees que vas? Terry vio como Candy intentó hacer un escape ante su maldad, pero sus manos habían sido más rápidas, lográndose atraparla por la cintura y traerla de vuelta frente al fregadero. A pesar de todos los forcejeos y risas en forma de gritos por parte de Candy, Terry logró agarrar del jabón y hacerle una barba de espuma. Anda, creo que serías un señor muy apuesto, pecosa. No, Candy. Escondió el rostro al ver cómo ella también había agarrado un puñado de espuma. ¡No huyas!, gritó, corriendo tras él. Habían quedado uno frente al otro, pero con la mesa de por medio. ¡Ven aquí, Terry! Trató de darle alcance, pero cada vez que corría hacia él, Terry corría a la misma dirección, dando un sinnúmero de vueltas alrededor de la mesa. «Baja eso», pidió el castaño, huyendo de Candy como gato que no quiere bañarse. «¿Y si hacemos las paces?» «¡No!», trepó la mesa, logrando así embarrar la espuma por encima de los labios de Terry, con la intención de hacerle un bigote, pero le había introducido la mayoría de jabón en la nariz, sacándole un gran estornudo. Al abrir los ojos, Terrence se quedó boquiabierto al ver 3 burbujas frente suyo, mismas que había soplado al estornudar. Se cubrió la boca con ambas manos y miró a Candy,
quien se encontraba igual de impresionada que él. ¡Oh! ¡Terry! Candy soltó la carcajada más fuerte que Terry la había escuchado hacer, contagiándola a reír también. El palpitar de su acelerado corazón, la manera en la que las risas llenaban sus oídos, el compartir cosas tan simples y la presencia de ella era lo que hacían sentir al chico más feliz del mundo. Eso era justo lo que quería para un hogar. No podía permitirse a sí mismo soltar eso solo por un obstáculo que presentaba la vida, así que no lo haría. Había jurado hacerla feliz y eso ha decidido a cumplirlo. Haré todo lo posible. Te lo prometo, Candy. Capítulo 33. Señor Graham. Uno de los trabajadores del teatro se asomó por la puerta del camerino del personaje principal. Terry levantó la mirada para verlo a través del espejo de su tocador. Se estaba arreglando para el estreno, ya que este se daría en 1 hora. ¿Ocurre algo? Le traigo unas flores de parte de una admiradora. Colocó dichas rosas, las cuales Candy había mandado a su dirección, sobre una mesa llena de ellas. La rubia había tenido problemas con el boleto de entrada y pidió al señor que le dejara ver a Terry, pero al momento de entregar el mensaje, olvidó por completo el nombre de la chica. Gracias. Me dice que quiere verlo. ¿Qué le digo? Ahora no tengo tiempo. Dígale que lo siento. Rechazó sin pensarlo 2 veces. Volvió a su reflejo y se encargó de maquillar los círculos oscuros que comenzaban a formarse bajo sus oídos. Era la consecuencia de las pocas horas del sueño que podía conseguir. Había tenido la intención de descansar bien para ese día tan especial, pero la visita que le pagó a Susana Marlowe después de dejar a Candy en su hotel había terminado con esa idea. Ya llegó, ¿verdad? Susana había preguntado tras la visita retrasada de Terrence. ¿Ir al estreno a verte? Sí, fue la respuesta cortante de parte de él. Debe sentirse muy feliz. Ella es libre para correr a tus brazos. Tendrá la dicha de verte en el estreno y es amada por ti. Tiene mucha suerte. Las lágrimas gruesas no habían tardado en escaparse de sus ojos. Azules, ventanas que dejaban ver su corazón hecho pedazos. Susie. Terry había tomado la iniciativa de tratar de confortarla, pero no encontró palabra o acción que pudiese ayudarla. No te preocupes por mí, Terry. Solo haz bien tu Romeo y haz feliz a esa chica. Sin más que decir, se había arrojado a la almohada para llorar, agregando más peso a la culpabilidad del joven. Recordar a Susana llorando desgarradoramente después de decir que hiciera feliz a otra mujer no era necesariamente lo que Terry consideraba liberador. En realidad, solo lo hacía sentir como la peor persona parada en la tierra, pues Susana lo hacía sonar como si le estuviera abandonando a su suerte. Pero por otro lado, sintió que Susana ya se estaba haciendo la idea de que jamás iba a corresponder su amor, ni siquiera por un sacrificio. Después de pensarlo mucho, supo que algún día sería feliz mientras más lo aceptara. Al menos eso es lo que creía. Ahora lo que debo resolver es cómo se lo diré a Candy, pensó en voz alta, aplastando su mejilla con su mano al recostar su cabeza en ella. Después del estreno, cuando me encuentre con ella, la llevaré conmigo a mi apartamento y ahí hablaremos a solas de la situación. No quiero malos entendidos. Lo mejor es que le haga comprender que no tengo intenciones de que este obstáculo nos separe. Estoy seguro de que podremos llegar a una solución juntos. Candy tiene un alma pura y es muy probable que sienta compasión y agradecimiento por el sacrificio de Susie. Es una enfermera, así que tal vez ella pueda ayudar a Susana en su rehabilitación. Yo no tengo problema en brindarle el apoyo necesario. Al final del día es gracias a Susana que estoy aquí. Así que no estaría bien de mi parte dejarla completamente sola. Tomó una pausa para echar su cabello hacia atrás y suspirar escandalosamente. Pero todavía no sé qué le debo decir. Sus piernas se estiraron hasta dejarlo de pie. Se movió con rapidez hacia uno de los sillones en su camerino y se paró enfrente de él como si alguien lo estuviera ocupando. Te traje aquí porque debo hablar seriamente contigo, Candice. No, así no. Si la llamo así se asustará mucho. Tal vez, Candy, hay algo que debo contarte. Hace poco, Susana tuvo un accidente por salvarme la vida. No tiene movilidad. Ay, eso es muy directo. ¿Qué me pasa? Se palmeó la frente varias veces, como si eso lo ayudara a pensar claramente.
Candy, necesitamos hablar. Me cuesta mucho decirlo ya que es un tema delicado, pero debo hablar esto bien contigo. Es algo que me he estado pensando mucho y se trata de mi compañera Susana Marlowe. Ella iba a interpretar a Julieta anteriormente, pero... Terrence. La entrada repentina de Robert a su camerino interrumpió la confesión que Terry estaba ensayando. ¿Sí, Hathaway? Se exaltó notablemente. Estoy aquí para avisarte de que en unos minutos debes estar en los bastidores. Oh, sí. ¿Ocurre algo? No me digas que estás nervioso, Terry. Sonrió de lado al ver cómo el actor guardó silencio. Vamos, lo harás excelente, lo aseguro. Eso espero. No me gustaría decepcionarlos. A nadie. Caminó a la mesa llena de flores. Había muchos ramos, pero entre todos solo uno resaltaba, ya que no eran las típicas rosas rojas. Terry estiró su mano para agarrar el ramo de petunias y se preguntó por qué alguien le regalaría una flor tan inusual. Eso no es bueno, comentó Robert, observando lo que Terry sostenía. La persona que te regaló ese ramo no debe sentir aprecio por ti. He escuchado que las petunias son un símbolo de odio y resentimiento. Dicen que traen mala suerte. ¡Qué tontería! Bufó a la vez que arrojaba las flores moradas sobre las rosas, restando la importancia a las palabras de Hathaway. Supongo que tienes razón. Solo son supersticiones ridículas. Terry y Robert se dirigieron a los bastidores, pues justo como Robert había dicho, la obra estaba a punto de comenzar. Terrence se encontraba bastante seguro de sí mismo, pero mientras más avanzaba por los pasillos, un mal presentimiento se colocaba en su vientre. No sabía qué era lo que tanto le estaba molestando, pero ya conocía sus instintos. Estaba seguro de que algo sucedería. Teniendo los nervios de punta, retiró un poco el telón rojo que lo ocultaba y buscó con la mirada el asiento de Candy. Las luces le hacían casi imposible reconocerla, pero pudo ver una cabellera rubia y rizada, peinada en 2 coletas. Suspiró con cierto alivio al saber que esa era ella, y regresó a su puesto con el resto del elenco. A pesar de saber a Candy bien, aquel sentimiento no abandonó su cuerpo por completo. De vez en vez sentía que su pecho se encogía, dejándole difícil el trabajo de respirar. No podía explicarlo, pero estaba empeorando. Por un momento pensó que estaba a punto de sufrir un infarto, pero se calmó cuando entró de nuevo al escenario. Ahí lo olvidó todo. Su mundo de sueños se apagó cuando un silencio reinó en el teatro. La obra había culminado y todos los espectadores se habían quedado mudos con semejante interpretación. Todos llevaban una expresión de dolor y las mujeres en especial llevaban su maquillaje regado por todas las lágrimas que habían derramado, pues sentían el sufrimiento de Romeo al perder a su Julieta. De pronto, cuando asimilaron que debían reaccionar, se pusieron de pie como un resorte y comenzaron a gritar conmovidos por la obra. Jamás en todos los años que Hathaway había trabajado en el teatro, había escuchado esa magnitud de aplausos y silbidos. Eso lo hizo quedarse boquiabierto. Terrence, por su parte, también estaba igual de sorprendido. Las luces se posaron sobre él y Karen, siendo el punto de enfoque, y de pronto una lluvia de flores cayó sobre ellos. Agradeciendo los halagos, Terrence desapareció lentamente de las tablas para así apresurarse a su camerino y cambiarse de ropa. No tenía intención de asistir a la recepción. Iría directamente a buscar a Candy para hablar con ella. Otra vez este dolor, se quejó Terry mentalmente, colocando su mano dominante sobre su pecho para apaciguar el golpeteo de su corazón. No era la emoción causada por el amor que había recibido de sus admiradores, de eso estaba seguro. Era más bien una creciente ansiedad. Definitivamente algo anda mal, pero... ¿qué? Se cuestionó mientras cambiaba de ropa con rapidez, loco por encontrarse con Candy, pues temía que su mal presentimiento tuviera que ver con ella. ¡Señor Graham! Una mujer de uniforme blanco golpeó la puerta de su camerino alrededor de 10 veces. Terry se asustó, puesto que era evidente para él el pánico en su voz. Tan pronto escuchó la noticia, salió corriendo hacia el hospital. Ahora comprendía que esa corazonada no tenía que ver con Candice, sino con Susana Marlowe, quien había desaparecido después de dejar una carta suicida a su madre. Susana, no hagas una estupidez como esa, rogó Terry en su interior, recordando las últimas palabras que había recibido de la rubia. Haz feliz a esa chica. Comprendió entonces que no estaba aceptando que nunca la amaría, sino que se estaba despidiendo. ¿Cómo fue tan imbécil como para no darse cuenta? La vulnerable Susana estaba sufriendo más de lo que él se había imaginado.
tanto hasta el punto de querer atentar contra su propia vida. Es culpa mía. Terry empujó a las personas que se le cruzaban frente a la entrada del hospital. La vida de alguien estaba en peligro y no estaba dispuesta a que la perdiera, mucho menos por él. Abrió las puertas del hospital hasta caer dentro repentinamente, buscando con la mirada a alguna enfermera que lo pusiera al tanto de la situación. A lo lejos, divisó a un grupo de doctores y enfermeras corriendo junto a la señora Marlowe. Supo entonces que algo debían hacer. Corrió tras ellos y la madre de Susana no tardó en reclamar su tardanza. Todos se dirigieron a la azotea tras sentir la brisa del invierno desde los escalones de abajo. La puerta estaba abierta. La madre de Susana corrió con la esperanza de encontrarla todavía allí, rezándole a Dios que no se hubiera lanzado antes. Terry tuvo la intención de salir junto a ella, pero el miedo se apoderó de su cuerpo. No sabía si estaba listo para ver lo que sea que se le había ocurrido, así que se quedó unos segundos agarrado del barandal de las escaleras, mirando el suelo, implorando que cuando se asomara, Susana estuviera en los brazos de su madre. «Susie, gracias a Dios», exclamó y agradeció a la señora Marlowe. Esa fue la señal para que Terry despertara de su trance y se apresurara escalones arriba, solo para encontrarse con la escena más impactante. Susana, la señora Marlowe y las enfermeras no eran las únicas sobre la azotea. «¿Candy?» Terry movió los labios para pronunciar su nombre. Sin embargo, la voz no le salió, o al menos no fue audible para nadie. Se quedó plantado al igual que ella al verlo, sin decir una palabra. «Terrence, ¿qué tanto esperas para ayudar a Susie?», cuestionó la mujer pelirroja sosteniendo a su hija, quien sin quitar el rostro del hombro de su madre lloraba. Aquella joven estaba destruida. Terry tragó seco, obedeciendo la orden de la señora, casi arrastrando los pies. Sintió la mirada silenciosa de Candy siguiéndolo, y su rostro comenzó a arder a pesar de que la nieve caía sobre él. ¿Cómo es que ella estaba ahí? Se dobló frente a Susana y deslizó sus brazos por sus piernas y espalda, para de este modo levantarla y llevarla de regreso a su habitación, tal y como la señora Marlowe lo exigió. Se volteó hacia la puerta cerca de donde Candy estaba parada y evitó mirarla. «Terry, Candy me salvó», murmuró Susana, aferrándose al pecho de él, sintiéndose segura. El castaño no pudo evitar mirar a la pecosa de golpe al escuchar aquella noticia. La realidad le cayó de golpe. Candy no había permanecido en esa obra por completo. A lo mejor durante la hora de receso, Candy había escuchado por otras voces el trágico accidente y como las Marlowe lo estaban obligando a contraer matrimonio con la rubia, y por esta razón había abandonado el lugar para encontrarse con Susana. «¿Por qué no me dijiste nada?», Terry pudo leer en la mirada de Candy. «No puedo soportarlo». Bajó la cabeza en completa vergüenza, sintiéndose como un cobarde, y siguió de largo hacia la entrada. Mis brazos pesan como el plomo. ¿Alguna vez me libraré de esto?», pensó. «Terry», llamó Susana después de que el susodicho la depositó sobre la cama cubierta de sábanas blancas. «¿Por qué intentaste algo así? ¿Por qué, Susana?». Mantuvo sus ojos espetados sobre el rostro de la joven, buscando una respuesta que valiera la pena. «Porque te amo, Terry. Pero yo solo soy un estorbo entre tú y ella. Si no puedo ser quien te ame, entonces para mí no vale la pena vivir». Aclaró las dudas de Terry, haciendo que quisiera nunca haber preguntado. Tú eres mi vida, mi Romeo», sollozó quedamente, levantando la mano de Terry hacia su rostro para poder sentir su caricia. Las lágrimas cristalinas no tardaron en alcanzar los dedos de Terrence, rodando entre ellos. Necesito hablar con Candy». «¿Con Candy?», exclamó Terry al saber su deseo. «Quiero agradecerle. Búscala, por favor». Complaciendo el pedido de Susana, Terry bajó las escaleras del hospital, las cuales dirigían a la salida y a una sala de espera, donde Candy ya estaba sentada, mirando vagamente a la pared, estando pensativa. «Candy». La voz de Terry apenas salió en un susurro, pero la rubia logró escucharlo. Ella se giró de golpe y le sonrió. «Susana quiere hablar contigo». «Qué bien, yo también esperaba hacerlo. Quiero despedirme de ella». Se puso de pie para, sin dedicarle una mirada, pasarle por el lado. Terry se tomó unos segundos en analizar lo que ella justo le acababa de decir. «¿Despedirte?».
Pienso tomar el próximo tren a Chicago. ¿Cómo? ¿Te irás? Caminó tras ella, pero se detuvo frente al primer escalón. Ya nos vimos, Terry. Además, no puedo sentarme más en mi trabajo. Albert me preocupa también. Tú cuida bien a Susana. Si hubiera sido yo, no te hubiera salvado la vida. Soy muy mala. Bromeó y rió forzadamente entre dientes, sonriendo a través del dolor. Con aquellas palabras entró a la habitación que le correspondía a Susana, dejando al castaño sembrado en el primer escalón, con el mentón elevado para observar detenidamente aquella puerta donde su pecosa había desaparecido. ¿Candy se irá? Ni siquiera me ha dado la oportunidad de hablar. Terry pensó mientras subía las escaleras lentamente, sintiendo que sus piernas no eran lo suficientemente fuertes como para seguir caminando. No puedo permitir que tome el próximo tren, no sin que hablemos esto juntos. Tal vez si la acompaño me dé tiempo de convencerla. Se recostó en la pared, esperando ansiosamente a que Candy saliera del cuarto. Se preguntó por qué demoraban tanto. ¿De qué tanto hablaban? Terry nunca lo supo. Luego de unos minutos, Candy salió repentinamente de la habitación de Susana y se recostó en la puerta, acoplando las fuerzas. No se había dado cuenta de que Terry la había estado esperando. Levantó la mirada y ahí estaba él ya observándola. No hicieron falta las palabras para Candy saber que Terry le preguntaba qué pasó. Candy... Adiós. Se apresuró a interrumpirlo, llegando a las escaleras antes de que tuvieran que hablar cara a cara. Te llevaré a la estación. No fue una pregunta, sino una declaración. No es necesario. Tomó 5 pasos adelante de que Terry la detuviera al sostener su brazo. Te llevaré a la estación, repitió, esta vez sonando más seguro. Dije que no, soltó Candice en forma de grito, sorprendiendo a Terrence. Eso eran las cosas más difíciles. Terry comprendió entonces que había fallado. Candy ya había decidido por ambos, sabiendo que si no lo hacía, él se vería contra la espada y la pared, Susana o ella. Con Susana sufriendo de por medio, sería imposible para Candy ser completamente feliz. Él tampoco deseaba hacerla sufrir por su culpa. Antes de que pudiera abrir la boca para hablar, Candice, de un movimiento rápido, logró zafarse de las manos de Terry y tan pronto sintió su liberación. Comenzó a correr escaleras abajo huyendo de él, pues Terry corrió tras ella. Candy, la llamó, saltándose los escalones para llegar más rápido hacia ella. Estiró su brazo para evitar que se escapara y gracias a sus piernas largas, logró alcanzarla. La agarró por la cintura y la detuvo apretándola contra su propio cuerpo, aferrándose a ella. Ambos se quedaron en silencio unos segundos, cada uno teniendo sus batallas internas. Terry escondió su rostro en el cuello de Candy, aspirando su dulce aroma, sintiendo el calor de su espalda en su pecho y abrazando su cintura con manos cruzadas. Te lo ruego, quedémonos así solo unos segundos más, imploró Terry, con voz grave pero retraída. Estaba conteniendo las ganas de gritar, así que se desquitó derramando lágrimas frías y gruesas sobre el cuello de Candy. Quería decirle que la amaba, que no quería dejarla ir, que deseaba casarse con ella, pero sabía profundamente que eso no cambiaría nada. Aunque deseaba que el tiempo se detuviera para permanecer abrazado a ella toda una eternidad, lamentablemente debía soltarla. Todo estaba perdido. Candy, la llamó una vez más, colocando sus manos sobre los hombros de ella. Aún así ella no le habló. ¿Vas a ser feliz, verdad?, preguntó. Si renunciaba a su pecosa, debía asegurarse de que ella estaría bien. Tienes que prometérmelo. Tú también. Esas palabras y la leve caricia en su mano fueron su respuesta, para luego seguir caminando derecho, llevándose el corazón de Terry con ella. Terrence se quedó en la misma posición, esperando a que, aunque fuera una vez, Candy se volteara a verlo, pero no lo hizo. Se fue. Lo abandonó. La vista vacía del umbral fue reemplazada por la ventana de la habitación de Susana, donde Terry había terminado por observar cómo Candy desaparecía entre los copos de nieve. En ningún momento se le vio dubitativa al caminar. Eso fue lo que más le dolió a Terry. Terry, perdóname. Soy una egoísta. Susana confesó entre sollozos ahogados. Estaba sentada en una silla de ruedas a espaldas de Terrence, estando consciente de todo el dolor que estaba pasando su amado. Él se aferraba a la cortina blanca como si quisiera arrancarla,
Tú sabes que yo te amo y que no me importa nada más que tú, pero... Terry, la puedes alcanzar todavía. A pesar de que la rubia le dio su permiso, Terrence perfectamente sabía que era un caso perdido. Candy no dudaría en rechazarlo. Ella jamás aceptaría volver con él si eso implicaba que estaría abandonando a la mujer que le salvó la vida y que estaba dispuesta a perderla por él. Vamos, déjame aquí sola. No, Susana. Negó sin desviar la mirada de la nieve que caía frente a él. He decidido que me quedaré a tu lado por siempre. No le declaró esto porque quería, sino porque fue lo que Candy le había pedido. Cuidaría de ella hasta el último momento. Terrence ignoró la exclamación alegre de parte de la rubia y dejó que sus recuerdos volvieran. Señorita Pecosa, Tarzán con pecas, los días del colegio Royal St. Paul nunca volverán. El tiempo no retrocede y todas esas risas y alegrías solo serán recuerdos dolorosos. Terry encajó la mandíbula al ver el reflejo de Candy corriendo a la falsa colina de Pony en el cristal de la ventana. Cuando llegó a la cima, le sacudió la mano con una sonrisa enorme en los labios. Le decía adiós. Candy, si esta era nuestra separación, hubiera sido mejor no conocerte. No es así, Terry. Estoy feliz de haberte conocido. El reflejo de la niña pecosa habló, pero se borró al instante cuando Terrence cerró la cortina. Era casi imposible de soportar. Se me hace tarde, anunció Terry, finalmente volteándose hacia Susana, dedicándole una mirada vacía. ¿Segura que estás bien? Sí, estoy mejor que nunca, Terry, aseguró la joven. Era evidente su alegría, pues estar viva le permitía estar al lado de Terrence. Él la había elegido a ella y eso la hacía la mujer más dichosa del mundo. Te veré mañana entonces. Buenas noches, Terry. Lo vio alejarse de ella, colocándose la bufanda por encima del rostro, ocultando así su expresión apesadumbrada. El castaño entró a su apartamento pisando la madera ligeramente, apenas haciéndola rechinar bajo sus pies. Cerró la puerta y recostó su espalda en ella, navegando su mirada a sus oscuros alrededores. Todo estaba en soledad. Terry se mordió con fuerza sus mejillas internas, reteniendo el grito de desconsuelo que llevaba atorado en el pecho desde que sus manos dejaron de tocar los hombros de Candy. Aún le parecía llevar su aroma pegado a la ropa. Sin poder soportar seguir inhalando el perfume de quien ya no volvería a ver, se arrancó el abrigo con dificultad, ya que su desespero lo había hecho olvidar los botones. Furioso, lo arrojó en un rincón de su casa. Luego se encargó de quitarse la corbata que tenía atada al cuello, haciéndole sentir que el oxígeno no entraba fácilmente. Se estaba ahogando en su propia desesperación. Pestañeó rápidamente, espantando las lágrimas, sabiendo que llorar no arreglaría nada. Llorar no haría que ella regresara. Ciertamente tampoco le devolvería sus anhelados de tener una larga vida al lado de ella. Todos esos sueños se desintegraron una vez Candy huyó con todo y su alma. Ya no le quedaba nada más. Los demonios de Terry comenzaron a atacarlo, mezclando la impotencia, desilusión y tristeza dentro de su sangre. Agarró la tetera en la cual habían hecho el té juntos solo una noche atrás y la lanzó contra la pared, haciéndole estallar en 1000 pedazos. Arrancó el mantel y pateó la mesa, logrando voltearla con todo y sillas. Con grandes zancadas caminó hacia el afiche que Candy había garabateado y lo rompió, maldiciendo todo bajo su aliento. Terry no dejó un objeto que ella había tocado sin ser roto o lanzado, sintiéndose como un imbécil por haber pensado que algún día podría compartir ese lugar con ella. Todo ese maldito año se había preparado para cuando regresara a él. Había ahorrado, se había esforzado más que todos para obtener lo que quería, de que todo fuera perfecto, pero no valió para nada. Al final seguía estando solo. Abrió sus cajones y rebuscó entre su ropa el objeto que tanto le había costado escoger. Abrió la ventana y empuñó la caja de terciopelo negro para botarla al vacío, donde su felicidad se había ido. Pero al columpiar su brazo encontró que se le era imposible soltarla. Aguantó la respiración e hizo un segundo intento, pero solo logró que sus dedos agarraran con más fuerza la cajita. ¿Por qué no puedo soltarte? ¿Cómo es que fue para ti tan fácil caminar fuera de mis brazos?, reprochó en voz alta, mirando el anillo de compromiso que había soñado poner en el dedo de Candy. El pequeño diamante incrustado brillaba más con la luz de la luna, pero sin una dama que lo luciera. Llevó la caja a su pecho, cerca de su corazón. Permitió que el primer sollozo derramara toda su alma rota. Dios,
¿Por qué te ensañas conmigo?, recriminó mirando al cielo. ¿Acaso no te cansas de aplastarme? Todo lo que dicen sobre ti es una puta mentira. Dios misericordioso, conmigo nunca ha sido así. A ver, ¿dónde estuviste cuando el duque me arrastró lejos de mi madre? ¿Dónde estuviste cuando la duquesa me trató peor que una mierda? ¿Dónde?, gritó desesperadamente, sacudiendo sus manos en el aire, implorando por una respuesta. ¿En dónde estabas cuando ocurrió ese jodido accidente? Si tan milagroso y todopoderoso eres, ¿por qué demonios permitiste que Susana perdiera la movilidad? ¿Por qué la condenaste a esto? ¿Por qué entonces no castigas a Candy y a mí? ¿Por qué me odias tanto? Yo sé por qué. Es porque soy producto de un pecado, porque soy el hijo del mismo diablo. Por eso me haces pagar, pues yo no tengo la culpa. Ya suéltame de una vez. Sus palabras salieron entrecortadas debido a los hipos furiosos en medio del llanto que no parecía tener intención de detenerse. No entiendo por qué me has dado esperanza. Me presentaste a la persona que más he amado solo para hacerla desaparecer de mi vida como si no valiera nada. Me gustaría ver a quién más piensas arrancar de mi lado. Pues, ¿quién más puede haber? Ya me lo has quitado todo. Y por eso te odio de vuelta. Te odio más que a nada. Continuará.